La sangre lo delata, y en este caso, la sangre habló de un rey, de una tumba perdida y de una mentira enterrada durante siglos. El ADN extraído de los restos de Ricardo III no solo ayudó a encontrar a un monarca desaparecido, también abrió una grieta en la historia oficial de la monarquía inglesa. Durante más de 5 años, el lugar exacto donde descansaba Ricardo III fue un misterio. Los libros contaban que murió en Bosworth, en 1472, en la última gran batalla de las Guerras de las Rosas. Después, su cuerpo habría sido llevado a Leicester y enterrado sin ceremonia en el monasterio de Greyfriars. Pero el tiempo hizo lo suyo. El monasterio desapareció, el terreno cambió, y la supuesta tumba del rey se convirtió en leyenda. Incluso circularon rumores de que sus huesos habían sido desenterrados y arrojados al río. Todo cambió en 202. Un grupo de arqueólogos decidió excavar en un lugar que casi nadie habría asociado con un rey, un aparcamiento municipal en Leicester. Bajo capas de asfalto, el pasado seguía ahí. Los mapas históricos sugerían que en ese punto había estado el antiguo monasterio. Aún así, encontrar algo útil parecía poco menos que imposible. Y entonces apareció un esqueleto. Al principio lo llamaron simplemente Esqueleto One, pero enseguida dejó pistas demasiado precisas para ignorarlas. Era un hombre de unos 30 y tantos años. Ricardo III murió con 32. Los huesos mostraban las marcas de una muerte violenta, al menos 10 heridas distintas, 8 de ellas en el cráneo, compatibles con golpes brutales de espada o alabarda. Algunas lesiones indicaban algo todavía más estremecedor, que en sus últimos momentos le arrancaron el casco de la cabeza. Exactamente el tipo de final que describían las crónicas de la época. Pero la pista más reveladora estaba en la columna. El esqueleto presentaba una escoliosis severa, una curvatura en forma de S que habría hecho que un hombro quedara más alto que el otro. Los cronistas de Ricardo ya hablaban de esa asimetría. Siglos después, Shakespeare la convirtió en caricatura y construyó sobre ella la imagen del villano jorobado. Sin embargo, los huesos contaban otra historia. No era el monstruo de la obra, pero sí tenía una deformidad real, visible, imposible de ocultar, y eso ya bastaba para cambiarlo todo. Luego llegó la datación por radiocarbono. Los restos encajaban con finales del siglo Quitero. El análisis químico de los dientes añadió otro detalle. La dieta era la de alguien de alto rango, con carne cara y mariscos. Todo apuntaba en la misma dirección, pero no bastaba con parecer un rey, hacía falta probarlo. Porque una cosa es encontrar unos huesos que coinciden con la historia, y otra muy distinta es demostrar, sin margen de duda, que pertenecieron a Ricardo III. Para eso los arqueólogos y genetistas necesitaban algo mucho más fuerte que las heridas, la edad o la dieta. Necesitaban ADN, y no cualquier ADN. Tenía que ser una conexión genética capaz de sobrevivir tenazos años. Ahí comenzó la verdadera carrera contra el tiempo. La tarea era sencilla en teoría, y casi imposible en la práctica. Vincular un esqueleto antiguo con parientes vivos. Si funcionaba, resolvería uno de los casos más famosos de desaparecidos de la historia. Si fallaba, todo se derrumbaría. Los científicos se enfocaron en 2 tipos de ADN que se transmiten con muy pocos cambios a lo largo de las generaciones. El ADN mitocondrial y el cromosoma Y. El primero se hereda por línea materna. Tú, tus hermanos y tu madre comparten la misma huella mitocondrial. Los genealogistas hicieron entonces una investigación histórica minuciosa y siguieron la línea de Ricardo III a través de su hermana Ana de York. Trazaron una cadena femenina continua durante 9 generaciones, a lo largo de 5 años, hasta dar con 2 descendientes vivos. Michael Ibsen, un ebanista londinense, y Wendy Duldick, una investigadora canadiense. Eran tataras, y así sucesivamente, hasta quedar situados como parientes lejanísimos del rey. Cuando llegó el resultado del laboratorio, el golpe fue total. El ADN mitocondrial del esqueleto coincidía exactamente con el de Michael y Wendy. La posibilidad de que eso ocurriera por casualidad era astronómicamente pequeña. Por fin había una respuesta. En febrero de 2880, la Universidad de Leicester anunció oficialmente que los restos pertenecían, sin duda razonable, a Ricardo III. Caso cerrado. O eso parecía. Porque el ADN mitocondrial solo contaba la mitad de la historia, y la otra mitad iba a desatar un escándalo que nadie esperaba. Después vino la prueba que podía confirmar todo o destruirlo todo. Los científicos estudiaron el cromosoma Y, que pasa solo de padre a hijo. En teoría, el cromosoma Y de Ricardo III debía coincidir con el de otros hombres descendientes por línea masculina de los Plantagenet. Trazaron esa línea hasta Eduardo III y encontraron parientes vivos por rama paterna, sobre todo de la familia Somerset. Tomaron muestras de ADN, hicieron los análisis y se prepararon para poner el último sello de autenticidad. Pero el resultado fue un golpe seco, no había coincidencia.
El cromosoma Y del esqueleto de Ricardo III no encajaba con el de sus supuestos parientes varones vivos. En vez de cerrar la identificación, la prueba abrió un secreto mucho más grande, escondido en el árbol genealógico real. Significaba que, en algún punto de las numerosas generaciones que separaban a Ricardo de esos parientes, había ocurrido lo que los científicos llaman una paternidad no coincidente. Dicho de forma simple, el padre oficial de alguien no era su padre biológico. Y eso no era un detalle menor. No se trataba de un antepasado lejano sin importancia. Si esa ruptura había ocurrido en el lugar equivocado, podía poner en duda la legitimidad de toda una dinastía. La identidad del rey quedaba confirmada por la línea materna, sí, pero la línea paterna había abierto una grieta enorme. La pregunta ya no era si había escándalo, la pregunta era ¿dónde estaba escondido? Porque aquella prueba no comparaba a Ricardo con un desconocido cualquiera. Se hizo contra descendientes de Eduardo III, el rey que gobernó más de un siglo antes que él. Eso quería decir que el error genético podía haberse producido en cualquier momento entre ambos. Y cada posibilidad cambiaba la historia. Si la ruptura había ocurrido al principio, quizá con uno de los hijos de Eduardo III, entonces las reclamaciones al trono de los reyes posteriores de los Plantagenet, incluido Ricardo, descansaban sobre una mentira. No serían los herederos biológicos que decían ser. Pero si el fallo había sucedido mucho más tarde, dentro de la línea de los parientes vivos que fueron analizados, entonces la rama de Ricardo podría seguir siendo válida, y lo que quedaría en duda sería la de esos descendientes actuales. Ahí está la parte que más incomoda. Para un monarca, la sangre lo era todo. Su derecho a gobernar, su autoridad casi sagrada, dependían de una cadena ininterrumpida de padre a hijo. Un solo caso de infidelidad bastaba, en teoría, para romper la base legal de una dinastía completa. Y esto da una ironía brutal a la Guerra de las Rosas. Durante 30 años, dos familias se desgarraron y miles murieron por una disputa de legitimidad. La casa de York, a la que pertenecía Ricardo, y la casa de Lancaster, ambas reclamando descender de Eduardo III, derramaron sangre por decidir quién tenía más derecho al trono. Ahora, 5 siglos después, la ciencia moderna sugiere que esa línea pura de los Plantagenet quizá nunca fue tan pura. Tal vez lucharon por una corona sobre la que, genéticamente, ninguno tenía un fundamento tan sólido como creían. A partir de ahí, los historiadores empezaron a revisar viejos registros y rumores olvidados en busca de una pista. Las sospechas cayeron sobre figuras clave, como Juan de Gante, el poderoso hijo de Eduardo III, cuyos descendientes acabarían formando la casa de Lancaster. ¿Pudo haberse roto la línea ahí? ¿O incluso antes, en la propia familia de Ricardo? También aparecieron los rumores sobre su madre, Cecilia Neville, y un posible romance durante la ausencia de su marido. Ese tipo de historias ya circulaban en el siglo XV. Si el padre de Ricardo no era quien se suponía, entonces Ricardo III nunca habría tenido una base biológica clara para reclamar la corona. La prueba de ADN mostraba que había un secreto. Pero no decía quién, cuándo ni dónde. Solo dejaba una sombra enorme sobre siglos de historia. Y sin embargo, el ADN no era lo único que los huesos podían contar. Mientras todo el mundo discutía el escándalo genético, el esqueleto seguía revelando al hombre real, enterrado debajo del mito. Ahí estaba la diferencia entre la leyenda y la evidencia. Los restos no solo confirmaron su identidad, también obligaron a reescribir la imagen entera de Ricardo III. El ejemplo más famoso era el del supuesto jorobado. Gracias a Shakespeare, el mundo lo había imaginado como un villano deformado, como si su aspecto físico reflejara su corrupción moral. Pero cuando los científicos estudiaron la columna vertebral, encontraron algo más preciso y mucho más humano. Sí, tenía una escoliosis grave que empezó en la adolescencia. Su columna se curvaba con fuerza hacia la derecha, lo que hacía que un hombro quedara más alto que el otro y reducía su estatura varios centímetros. Pero no era el monstruo grotesco que la tradición había inventado. Su condición no lo habría dejado inválido ni le habría impedido mandar hombres en combate. De hecho, en sus huesos aparecían marcadas inserciones musculares sólidas, señal de actividad física y de un cuerpo entrenado para la guerra. Lo que durante siglos se tomó como prueba de monstruosidad resultó ser solo una condición médica. No lo mataron únicamente sus enemigos, también convirtieron su cuerpo en una metáfora del mal. Y sin embargo, dentro de esos huesos y dientes había un diario químico. Gracias al análisis de isótopos, los científicos pudieron rastrear dónde vivió, qué comió y hasta cuánto bebió. Y lo que encontraron fue revelador. En su infancia, Ricardo se movió muchas veces por Inglaterra, reflejo de la inestabilidad de su familia durante la Guerra de las Dos Rosas. Pero en cuanto llegó al trono, todo cambió. Su dieta ya no fue la de un noble más, fue la de un rey. Comía carnes exquisitas, cisnes, grullas, venado. Y el análisis isotópico también mostró algo todavía más llamativo. Bebía una cantidad asombrosa de alcohol.
A partir de las proporciones de carbono y nitrógeno, los investigadores calcularon que en sus últimos años tomaba aproximadamente una botella de vino al día. Ese dato no hablaba solo de exceso, confirmaba algo más profundo. Era un hombre del nivel más alto, viviendo en una abundancia que solo podía permitirse un soberano coronado. Pero quizá el hallazgo más impactante fue su rostro. Con escaneos 3D del cráneo, los especialistas forenses reconstruyeron su cara pieza por pieza. Primero la musculatura, luego la piel, después la expresión, hasta que apareció ante ellos un rostro sacado de la historia. No el monstruo despectivo que tantas veces había sido repetido en escena, sino un hombre sereno, inteligente, con un cansancio leve en la mirada. La similitud con los primeros retratos de Ricardo III era asombrosa, casi inquietante, y cuando añadieron los datos de ADN, la imagen se volvió aún más precisa. Probablemente tenía ojos azules, y de niño, el pelo rubio claro que con los años se fue oscureciendo. Por primera vez en las cientos años, la gente podía mirar a los ojos al rey que durante tanto tiempo fue señalado como asesino, y ver no una caricatura, sino a una persona real. Y entonces llegó la revelación más brutal de todas, su muerte. Sus restos conservaron cada instante de su última batalla en Bosworth, en 1485, cuando se enfrentó a las fuerzas de Enrique Tudor. En su esqueleto había lieden heridas, 9 en la cabeza. 2 de ellas fueron mortales al instante. Un golpe le arrancó parte del cráneo, otro le clavó una hoja profundamente en la base del cráneo, probablemente matándolo al momento. Su casco había sido arrancado, dejándolo expuesto. Las demás heridas muestran otra escena, un combate a pie, rodeado, desbordado en una pelea caótica. Después vino la humillación. Desnudaron su cuerpo, quizá lo arrojaron sobre un caballo y luego lo enterraron a toda prisa bajo el lugar donde mucho más tarde aparecería un aparcamiento en Leicester. Y aún así, esos huesos rotos, golpeados y ocultos durante siglos contaron una historia más poderosa que cualquier mito. Mostraron a un hombre que luchó hasta el final. No al tirano cobarde de la leyenda, sino a un rey guerrero derrotado por su destino. Quizá la historia la escribieron los vencedores, pero la verdad quedó en los huesos. Y esa verdad obliga a mirar de nuevo a Ricardo III, no como un símbolo fabricado, sino como lo que fue, un hombre real, marcado por la guerra, el poder y una muerte brutal.